Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y en esta oportunidad quiero compartirles una lección más de nuestra serie La Armadura de Dios. Hemos estado viendo cada parte de la armadura de Dios y cuán importante es, y qué partes del cuerpo protegen y cómo nos ayudan en la lucha diaria contra el enemigo. El día de hoy vamos a hablar sobre el yelmo de la salvación y nos vamos a ubicar en Efesios capítulo 6, versículo 17 y vamos a leer la primera parte. Y tomad el yelmo de la salvación. Hoy veremos que esta es una armadura, una parte de la armadura muy importante que todo creyente debe usar. Y personalmente pienso que el día de hoy también esta armadura va muy dirigida también a cómo hoy en día muchos de los jóvenes no usamos esta armadura y por eso también caemos rápidamente en las tácticas del enemigo. Pero primeramente vamos a darle una miradita al pasado para ver para qué servía esta arma o en qué consistía esta arma, para qué servía y cómo la usaban los romanos en ese tiempo. El yelmo era una parte de la armadura romana que era el casco. Ahora sí lo vamos a entender mucho más fácil. Era el casco que ellos usaban como protección y este era el último implemento que ellos usaban, la última parte de la armadura, por así decirlo. Entonces, este casco, como les comentaba desde el principio de esta serie, los romanos no tenían una armadura igual entre todos, sino que debía mucho a su condición económica. Y en ese tiempo también los romanos o los soldados romanos que no tenían muchos recursos usaban un casco hecho de cuero y reforzado con algunas partes de metal. Pero también el que más resaltaba dentro de todos estos cascos era el que estaba hecho de hierro y estaba cubierto por bronce. Pero también tenemos que entender que la tecnología va avanzando y los métodos por los cuales o las formas que ellos usaban todos los implementos también fueron cambiando, y con el tiempo no solamente su casco protegía el cráneo y la cabeza, sino que también fueron abarcando la parte del cuello, la parte de las mejillas, incluso que llegaba hasta hacia los hombros. Entonces es una parte muy importante de la armadura. ¿Pero qué protegía? Claramente protegía el cerebro y el cráneo, una parte muy importante de nuestro organismo como seres humanos, ya que si recibía un fuerte golpe este soldado romano o alguien o no tenía el casco puesto, estaba descubierto y podía recibir cualquier impacto que podría terminar también con su vida. Un arma muy importante, pero que quizás no le damos la real importancia y no la usamos hoy en día. Ahora volvamos al futuro y veamos cómo es que Satanás ataca nuestras vidas si nosotros no usamos esta arma importante. Derribando tácticas enemigas. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué quiere lograr con esto? Pues él quiere que nosotros dejemos nuestra mente expuesta y desprotegida. En muchos de mis programas yo les había mencionado que muchas veces cuando nosotros vamos a pecar, primero somos tentados y somos tentados por los ojos que luego llega a nuestra mente. Nosotros en nuestra mente planeamos cómo pecar. Entonces es una parte muy importante y esencial que todo creyente debe conocer, la mente. Pero antes de eso, ¿qué es lo que quiere Satanás? Primero, lo que él usa son los pensamientos negativos. Desde que una persona entrega su vida a Cristo, llegan esos pensamientos negativos que Satanás mismo va poniendo en la persona. Generalmente le da pensamientos como: ¿por qué te convertiste en cristiano? Mira, ahora te está yendo muy mal en tu vida. No que los cristianos debían vivir felices, no que tenían que tener prosperidad y muchas cosas así. Y es por eso que para los nuevos creyentes también es muy difícil esta etapa en la que ellos están comenzando. Claro, ellos empiezan con mucha alegría, con mucha devoción, quieren servir animosamente al Señor, pero Satanás no quiere que ellos sigan con ese sentimiento, con esa emoción de servir a su Señor. Entonces es ahí cuando él comienza a sembrar estos pensamientos negativos. Otra cosa que él hace son los patrones de imaginación enfermizos.
Y eso es lo que nos pasa hoy en día a los jóvenes. Imaginamos escenarios catastróficos en los que nos encerramos y ni siquiera nos ha pasado y nosotros ya nos enfocamos en las cosas negativas. Nosotros estamos imaginando escenarios que ni siquiera también Dios puede permitir que pasen y nosotros ya estamos pensando en eso. Jóvenes, señoritas, tengamos cuidado con esos pensamientos, con esa imaginación que nosotros tenemos. Sin embargo, solamente debemos basarnos en lo que Dios nos dice en su palabra y confiar plenamente en las promesas que Él nos ha dado. Otra cosa que Él ataca bastante, y también ya se los he mencionado dentro de la armadura en otra parte, son las mentiras. Él es un maestro de las mentiras, pero también puede atacar nuestra mente con sus mentiras. Y ahí es donde muchos de nosotros caemos. Muchas veces Satanás te va a decir que eres un error, que no debiste haber nacido, que no tienes un motivo en este mundo, que no tienes un propósito. Y esa es una total mentira, porque en realidad Dios te diseñó desde que estabas en la barriga de tu mamá. No eres un error, tienes un propósito porque Dios te lo dio. Otra de las cosas que Él nos dice es que somos seres despreciables. Quizás muchos de ustedes han tenido ese pensamiento en el que dicen no merezco nada, y muchos jóvenes tristemente por esos pensamientos terminan con su vida y llegan al suicidio. Estamos en una realidad en la que hoy en día, como nos llaman a los jóvenes, a nuestra generación, la generación de cristal, por un simple comentario que tú puedas dar, uno negativo, puedes destruir a una persona, porque hoy en día Satanás está volviendo sensibles a los jóvenes, está haciendo que cualquier cosita haga que se depriman, que entren en una ansiedad y muchas cosas así. Tengamos cuidado cómo nos dirigimos a los demás. Como creyentes, nuestras palabras deben ser de ánimo, y mucho más a nuestros hermanos jóvenes. A todos los jóvenes dentro de nuestra iglesia, debemos orar por cada uno de ellos porque las luchas son fuertes. Otra cosa que Satanás nos pone, y esto sí ataca desde a un niño hasta a un adulto, y es: no puedes hacerlo. Siempre que se presenta la oportunidad de servir al Señor o cuando quieres hacer algo para el Señor, Satanás te pone esa frase: no puedes hacerlo, no tienes el potencial, no tienes la inteligencia, no tienes las competencias para realizarlo. Y muchas veces caemos en esa frase de no puedo hacerlo, pero olvidemos esa frase y recordemos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Otra cosa que nos dice, y tengamos cuidado con esto, es que puedo perder mi salvación. Muchos jóvenes me han preguntado esto. Muchos jóvenes que iniciaron en los caminos del Señor, pero llegando a la adolescencia se desviaron de los caminos del Señor. Y muchas veces me preguntaron: Emily, he pecado, Emily, me comporto no como un cristiano, entonces ya perdí mi salvación. Déjenme decirles que una persona cuando entrega su vida entera al Señor no va a ser fácil. Y en muchas oportunidades vamos a ser como ovejas descarriadas, ovejas que se pierden en el camino. Pero recuerden que Jesús es el buen pastor y Él siempre va a traernos de vuelta al rebaño. De una u otra forma, a las buenas o a las malas. No esperemos a las malas. Así que, joven, señorita, si te has alejado de los caminos del Señor, no estás haciendo las cosas como a Él le gusta, como a Él le agrada y como es digno de ser obedecido, déjame decirte que tienes la oportunidad de regresar. El Señor te está llamando a que regreses a sus caminos. Sé que no es fácil la vida de un cristiano, pero recuerda que Jesús está contigo. Y lo más terrible que Satanás puede hacer dentro de este caso es que quiere ocultar tu identidad con Cristo. Recuerda que la salvación es un regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dio por medio de su muerte en la cruz, derramando su preciosa sangre. Pero lo más vergonzoso para un cristiano es ocultar su verdadera identidad con Cristo. Y creo que esa es una parte en la que muchos caemos, en la que no estamos orgullosos de decir: sí, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo, le he entregado mi vida. Esta lección nos va a animar justamente en este sentido a que nosotros nos representemos como seguidores de Cristo. Estemos orgullosos de decirlo donde vayamos.
jóvenes, señoritas, este punto es en el que Satanás también nos ataca más. Donde sea que vayamos, siempre tiene que estar nuestra identidad en Cristo bien puesta. Y también de esa manera no vamos a darle lugar a Satanás y a sus tentaciones. Ahora, dicho todas estas tácticas, claramente son muchas más, pero me pasaría muchas horas mencionándoles cuáles son las tácticas, pero en esta oportunidad quise mencionarles algunos ejemplos. ¿Cómo puedo yo protegerme de estas acechanzas de Satanás, de estos ataques de Satanás? ¿Cómo puedo yo usar el yelmo de la salvación? Pues veamos qué podemos hacer. Primero recuerda dos cosas, que todos en este momento tienen la oportunidad de recibir la redención y la gracia de nuestro Dios. Toda persona que aún no ha aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, que aún no le ha entregado su vida, que aún no se han arrepentido de sus pecados, están a tiempo de recibir la salvación gratuitamente como un regalo. Y en segundo lugar, para los que ya entregaron su vida a Cristo, recuerden que nosotros somos justificados. Y esta palabra también se las he mencionado en los programas. La palabra justificación es una palabra legal. Hablando de la carrera de Derecho, si alguno de ustedes estudia esta carrera sabe que va relacionada con la absolución. ¿Qué significa esta palabra? Que estás libre de deuda. Es decir, que durante tu vida has estado acumulando una lista de deudas y el ticket que te dan al final de tu compra es demasiado inmensa por cada pecado que tú has hecho. Y la cuenta, es decir, el costo total, no lo puedes pagar. Pero cuando entregaste tu vida a Cristo, esa deuda se canceló y estás libre de esa deuda. Algo que nadie de nosotros puede hacerlo. Nadie. Solamente Cristo puede hacerlo. Dicho esto, necesitaba decírtelo para que lo recuerdes. ¿Qué podemos hacer ahora? En primer lugar, identificar los pensamientos nocivos, negativos que pueden llegar a nuestra vida. Ya les mencioné algunos ejemplos de los pensamientos que Satanás nos pone. Es importante que en el momento en el que comiences a pensarlo, justo en ese momento los identifiques como lo que son, ataques del enemigo. No le des lugar. Eso es algo que yo aprendí a las malas. Durante mi vida muchas veces le he dado o le he permitido al enemigo derrotarme con los pensamientos. Pero muchas veces mi mamá es la que me anima y me dice: Emily, esos son ataques que te pone Satanás en tu vida diaria. No le des lugar y no le permitas que esos pensamientos entren en tu corazón y le des lugar a eso. Jóvenes, es importante. Identifiquemos esos pensamientos que muchas veces nos pueden llevar a tomar malas decisiones y también impiden nuestro servicio al Señor. Entonces, en ese momento también hay un estudio que nos dice que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, hacen que nuestro cerebro y cuerpo cambien. Es decir, que si tus pensamientos son negativos, tu cuerpo y tu cerebro van a cambiar, pero para mal y no para bien. Entonces trata de traer beneficio a esto, teniendo pensamientos positivos. ¿Y cuáles son estos? No son los que el mundo nos dice, sino lo que está en la palabra de Dios. Palabras de ánimo, aliento, perseverancia para seguir sirviendo a Cristo, pero también hay palabras de exhortación que nos animan si en algún momento estamos fallando. También reemplazar las palabras que pone el enemigo con palabras que nuestro Dios nos dice. Si Satanás te va atacando en ciertas partes, siempre dirígete a su palabra. Recuerda que nuestra Biblia tiene mucha facilidad hoy en día y en la parte de concordancia o en el índice ustedes pueden encontrar muchísimas facilidades. He visto que hay muchas Biblias que son completas en las que tú puedes encontrar palabras de ánimo cuando estás en diferentes tipos de situación. Busca a una persona, en especial a los líderes de tu iglesia, si eres una señorita, a una hermana, y si eres un joven, a un hermano, a tu líder. Es muy importante recibir ayuda de las personas adultas, ya que ellos ya han atravesado por todo lo que nosotros recién estamos viviendo, pero ellos van a saber aconsejarte sabiamente para que tú puedas sentirte mejor. Y recuerda que Dios usa a su pueblo para animarte. Así que identifica esos pensamientos.
En segundo lugar, imita la vida de Jesucristo. No hay mejor forma que usar nuestra armadura y esta arma importante del yelmo de la salvación. Nosotros debemos imitar la manera en la que Jesucristo vivió y también agradecerle por haber venido a este mundo con ese motivo de salvar a cada persona. Hoy en día todos tienen la oportunidad, pero nadie va a saberlo si nosotros no nos acercamos a predicarles o a compartirles la salvación. Y en último lugar, mantenernos firme en el objetivo. Lo que permitía el casco también es que te permitía la visibilidad. Así podías ver a lo que te estabas enfocando, en este caso era el enemigo. Si nosotros tenemos bien puesto nuestro yelmo de la salvación, también vamos a tener en cuenta que vamos a cumplir con el objetivo que nosotros tenemos. En cada iglesia es el mismo objetivo. Tenemos la misma misión, simplemente cambia la forma en la cómo trabajamos, pero en realidad todas las personas tenemos la misma misión, el mismo objetivo. Recordemos que esta es una carrera larga, para muchos quizás termine antes, para muchos después, y en el momento en el que Jesucristo venga, nos llevará con Él y ahí se acabará la carrera. Para muchos hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, esa carrera terminó. Para nosotros que estamos con vida en este mundo, esta carrera aún está en pie. No nos desanimemos, no nos paremos un ratito a descansar, continuemos, seamos perseverantes. Así el camino sea difícil, así ya estemos un poco cansados, recuerden que Dios nos fortalece y nos anima cada día a seguir cumpliendo con el propósito por el cual Él nos ha diseñado, el propósito que le ha dado a tu vida. Espero realmente que esta armadura te haya ayudado bastante, sobre todo recuerda usarla. Es una parte de la armadura fundamental, esencial e importante, como cada parte de la armadura. Espero que te haya ayudado en tu crecimiento espiritual, te haya ayudado a recordar que realmente tienes un Dios que se preocupa incluso por cómo ataca a Satanás en tu mente. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.